En mi barrio hay una panadería muy especial. Se llama El Horno de Ana. Es pequeña, pero todo el mundo la conoce. Todos los días vende todo antes de las 10. La gente dice que su pan es el mejor de la ciudad. Ana abre la puerta a las 7 de la mañana. A esa hora ya hay una fila larga en la calle. Yo vivo cerca y paso por delante cada día. Muchas veces he llegado tarde y ya no hay pan. Cuando esto pasa, siento un poco de tristeza. Hoy he decidido cambiar mi rutina. He puesto el despertador a las 6:30. Me he levantado con sueño, pero con ganas. He salido de casa con mucho frío. En la calle todavía está oscuro y silencioso. El frío entra por mi abrigo, pero no me importa. Camino rápido y pienso en el pan caliente. Cuando llego, ya hay 10 personas delante de mí. Todos esperan tranquilos, sin prisa. Algunos leen el móvil, otros miran el cielo. Yo escucho el ruido suave del horno dentro. El olor del pan sale por la ventana abierta. Es un olor cálido, dulce y muy rico. Mi estómago hace ruido y sonrío. Una señora mayor me mira y me sonríe. ¿Es tu primera vez aquí?, me pregunta. Sí, respondo. Nunca he venido tan temprano. Se nota, dice ella, y ríe con cariño. Me explica que viene cada mañana desde hace años. El secreto está en llegar antes de las 8, dice. Después de esa hora, casi nunca queda nada. Yo no lo sé, y por eso siempre llego tarde. La puerta se abre y la fila empieza a avanzar. La gente entra despacio, uno detrás de otro. Dentro todo huele a mantequilla y a café. Ana trabaja detrás de la barra, muy concentrada. Ella saluda a cada cliente con una sonrisa. Conoce a casi todos por su nombre. Buenos días, Carmen. ¿Lo de siempre?, dice. Así descubro que la señora se llama Carmen. Carmen compra 2 barras y un bollo dulce. Paga, da las gracias y se despide de todos. Poco a poco, la fila se hace más corta. Ahora es mi turno delante de la barra. Me pongo nervioso porque quiero probar todo. Miro el pan y no sé qué elegir. Hay pan blanco, pan integral y bollos con chocolate. También hay pan con nueces y con aceitunas. Todo parece delicioso, digo con la boca abierta. Ana ríe y me da un trozo pequeño de pan. Prueba esto, es mi pan favorito, dice. Lo pruebo y cierro los ojos. El pan está caliente, blando y muy sabroso. Está increíble, digo. Nunca he comido un pan así. Gracias, responde Ana. Lo hago con mucho cuidado. Compro una barra grande, 2 bollos y pan con nueces. Mientras me da el pan, le hago una pregunta. ¿Por qué vendes todo tan pronto cada día? Ana me mira y sonríe con calma. Solo hago pan por la noche, responde. Trabajo desde muy tarde hasta la mañana. Hago poca cantidad, pero con mucho amor. Prefiero la calidad antes que el dinero, añade. Cuando el pan se acaba, cierro y voy a descansar. Así el pan siempre está fresco para mis clientes. Me gusta mucho su respuesta. Pienso que Ana ama de verdad su trabajo. En un mundo con tanta prisa, ella va despacio. Salgo de la tienda con la bolsa de pan caliente. Fuera, el sol ya empieza a salir. La calle ahora tiene otra luz, más suave. Camino hacia casa y no puedo esperar. Saco un bollo de la bolsa y lo pruebo. Todavía está caliente y muy dulce. Es el mejor desayuno de toda la semana. Ahora entiendo por qué la gente espera tanto. Un buen pan pide un poco de paciencia. Al día siguiente he vuelto a levantarme temprano. He llegado a la panadería a las 7:30. Otra vez, Carmen ha estado en la fila. Me saluda como a una vieja amiga. Ya conoces el secreto, dice con una sonrisa. Sí, respondo. Ahora vengo siempre temprano. Los dos esperamos juntos, sin prisa. Hablamos del tiempo, del barrio y del pan. Cuando la puerta se abre, entramos felices.
Ana nos saluda por nuestro nombre. Hoy también compro pan con nueces y otra vez todo el pan se acaba pronto. En el horno de Ana